Hola gente, hoy vamos a ver un nuevo tema de la materia problemática social contemporánea. Este es un tema de la unidad número 5 que toma educación y después la parte de ciencia y tecnología. Hoy vamos a ver como tema educación y sistemas educativos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el problema de la enseñanza y el aprendizaje en las sociedades. Para eso tenemos que arrancar por una pregunta básica, que es ¿qué es la educación? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación? Y vamos a dar una definición que es bastante amplia, que es que la educación es una transmisión de la cultura. Cuando uno habla de la cultura también tenemos que definirla apropiadamente, porque cultura no es solamente el arte y la literatura ni las altas ciencias, sino todo lo que los seres humanos hacen en su vida en sociedad. O sea, cultura es la comida, cultura es toda la parte de estética, cultura es los modales, las relaciones sociales, ¿sí? O sea, si entendemos como cultura a la cultura en el sentido antropológico, la educación es justamente toda esa transmisión de incluso valores, formas de resolver los conflictos que se dan en una sociedad. Entonces, cuando hablamos de educación, hablamos de ese proceso por el cual, por lo general, una generación transmite a otra esos valores, esas conductas, esos conocimientos, esas actitudes y todas las maneras de vincularse en sociedad. Ahora, cuando hablamos de educación, también solemos distinguir entre dos tipos de educación. ¿Sí? Cuando uno habla habitualmente de lo importante es la educación y cosas por el estilo, se suele hacer hincapié en el problema de la escuela. En realidad, educación es tanto la educación no formal, o que también la llamamos no escolarizada, como la educación formal, que es la que se da dentro del marco de una institución que es la escuela. Eh, ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, para que exista una escuela, lo que tiene que haber justamente es una organización que disponga de una serie de profesionales específicamente dedicados a la tarea de enseñar y que además tiene toda una serie de normas y de reglas específicas. Por ejemplo, establece ciertos requisitos para poder entrar, establece ciertas maneras de evaluar, ciertas maneras de certificar los conocimientos, entregan determinados títulos, tienen determinados programas. Es decir, la escuela es una manera mucho más estructurada y mucho más organizada de proceder a esa transmisión de la cultura de una generación a otra. Pero podría ser que yo aprenda cosas por fuera de la escuela. O sea, aprendo de mi tío cómo cortar el jardín o aprendo de un pariente cómo manejar un auto. En ese caso, estamos hablando de formas de educación que son no formales o informales o no escolarizadas. Ahora, cuando hablamos de la educación basada en la escuela o la educación escolarizada, por lo general no hay una escuela sola en una sociedad, sino que hay un montón de escuelas diferentes que se ordenan a partir de lo que se conoce como un sistema educativo. ¿Sí? O sea, cuando uno entra desde que es chico a la educación formal, va pasando por distintas etapas, va pasando por distintas escuelas y cada una tiene una serie de reglas que se combinan con las de otras escuelas, lo que me permite, por ejemplo, pasar de una escuela a la otra. Entonces, todo eso forma un sistema educativo en todo un país. Ahora bien, esos sistemas educativos y estas estructuras de educación, ¿cómo se fueron dando? O sea, ¿cómo surgieron, o sea, estos sistemas educativos y cómo se fue dando la historia de la educación a lo largo del tiempo? Para eso vamos a ver fundamentalmente tres etapas en la historia de la educación, que las desarrolla el cuadernillo. Por un lado la que denominamos educación primitiva, por otro lado la que llamo educación en las sociedades de clases, o sea, precapitalistas antes del surgimiento del capitalismo moderno, y por último la educación moderna o la educación bajo el capitalismo. ¿Cómo es la educación primitiva? Cuando hablamos de la educación primitiva, hablamos de la educación que se da, por ejemplo, en bandas cazadoras recolectoras, gente que no tiene un Estado ni una estructura política estatal. ¿Cómo se da la educación? ¿Hay educación primero? Sí, hay educación porque en realidad hay una transmisión de conocimientos de una generación a otra. Si yo soy un cazador y le enseño
a mis hijos a cazar, o soy un pescador y le enseño a mis hijos a pescar, estoy haciendo una actividad educativa que es eminentemente práctica. O sea, no hay, o sea, nadie va a darle un certificado por decir yo aprendí a pescar, por lo tanto no hay un sistema, no hay una escuela, ¿sí? No hay escuelas, no hay escuela de cazadores o escuela de pescadores, pero sin embargo educación hay. O sea, es una educación que es asistemática, no tenemos ni escuela ni sistema educativo, fundamentalmente es hecha por los parientes, acuérdense que los parientes son las redes sociales fundamentales en este tipo de sociedades sin clases sociales. Por otro lado, como estas sociedades son bastante igualitarias, el acceso a la educación es bastante igual. ¿Sí? O sea, no hay diferencias entre distintas clases sociales porque no hay clases sociales. Entonces, más o menos, todo el mundo recibe una educación similar de sus parientes. Ahora, este esquema de educación primitiva se va a modificar drásticamente en el momento en el que surge el Estado. O sea, cuando surgen las clases sociales, esto ya lo vimos en las unidades anteriores, el Estado va a estar manejado por una clase dominante y esa clase dominante va a imponer entonces un nuevo tipo de formato de educación. Y una de las instituciones más importantes que va a crear va a ser la escuela. Lo que dijimos hace un rato, una organización que tiene determinadas normas, reglas, hay una educación formal. Y eso se crea a partir del surgimiento de los estados y de las sociedades de clases. Ahora bien, esta escuela, al principio no va a ser una escuela designada para todo el mundo, sino fundamentalmente una escuela a la que van a ir las clases dominantes. O sea, pueden ser gobernantes, o funcionarios, o reyes, escribas, gente que es formada para saber leer y escribir, sacerdotes que tienen que administrar los templos, guerreros. O sea, estas clases, que son las clases dominantes, son las que van a concurrir a las escuelas y son las que van a recibir la alfabetización. Tengan en cuenta que en esta época también surge el alfabeto, ¿sí? O sea, la posibilidad de aprender a leer, ¿no? Y a escribir. Ahora, esta enseñanza va a ser obviamente una enseñanza teórica que va a contrastar contra el aprendizaje práctico que van a tener el resto de la población, que no accede a la escuela. O sea, el resto de la población, ya sea campesinos, artesanos, va a seguir aprendiendo a través de estas formas prácticas que eran propias de la educación primitiva. ¿Sí? Entonces, o sea, el que es campesino va a seguir aprendiendo a cómo cultivar sus tierras, el que es artesano va a aprender en sus talleres, y entonces esta gente no va a la escuela. El resultado entonces es que surge una escuela en donde van solamente una minoría que empieza a saber leer y escribir, y por otro lado, los que no van a la escuela obviamente no saben ni leer, ni escribir, ni contar, y por lo tanto hay mucho analfabetismo, o sea, la incapacidad de poder hacer esas tareas. O sea, pensemos que en todas las sociedades anteriores a la modernidad, más del 90% de la población es analfabeta. Por otra parte, cuando se da el proceso de la revolución burguesa y de la revolución industrial, lo que sucede es también otra serie de cambios importantes en el sistema educativo. La escuela se va modificando. ¿En qué sentido se va a ir modificando? En primer lugar, que se va a crear justamente un sistema educativo unificado y nacional. Acuérdense que es la época donde surgen los estados nacionales. ¿Y cómo va a ir transformándose? Uno de los cambios más importantes tiene que ver con que se generan lo que se conocen como niveles educativos, ¿sí? Que todos conocemos y por los que pasamos habitualmente. El nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario o universitario. Esto es lo que se llama segmentación del sistema, o sea, se va dividiendo en distintos segmentos o en distintos niveles. ¿Qué características va a tener este sistema educativo nuevo? Como el capitalismo necesita una mano de obra que, por ejemplo, sepa leer o sepa escribir, lo que va a hacer es permitirle a todo el mundo, ¿sí?, acceder al nivel primario. ¿Qué es lo que se va a dar o qué contenidos se van a dar en ese nivel primario? Los que tienen que ver con lectura, escritura, números, o sea, las habilidades básicas para, por ejemplo, poder manejar una máquina, para poder ser un empleado. Entonces, a este nivel primario van a acceder la mayor parte de las personas. A diferencia de la época anterior, en donde los más pobres no llegaban a la escuela, acá todo el mundo va a entrar en la escuela. Ahora, ¿cuál va a ser el truco?
que del nivel primario hay que pasar a un nivel secundario y de ese secundario a uno universitario y al pasar de un nivel a otro se van perdiendo gente, ¿sí? O sea, hay gente que se va a recibir dentro del nivel primario, otros que no. Los que se reciban, algunos van a pasar al secundario, otros no. Entonces el sistema toma la forma de una pirámide. A la universidad llegan muy pocos, que es lo que necesita este tipo de sociedad para formar o educar a las élites o a los sectores más altos. Entonces, a la primaria accede todo el mundo, pero a los niveles más altos no llega a todo el mundo y ahí lo que se llama un desgranamiento. O sea, hay gente que empieza a desertar del sistema educativo. ¿Sí? O sea, el sistema cambia rotundamente porque todo el mundo tiene acceso a la educación formal, pero sin embargo, lentamente hay cada vez menos gente que va llegando a los escalones más altos del sistema. Eso a lo que nos lleva es a otro tema, que es cuáles van a ser las críticas que se le van a hacer a este sistema educativo actual, a este sistema educativo contemporáneo. Y las críticas fundamentales tienen que ver con tres o cuatro aspectos básicos. Por un lado, que separa la teoría de la práctica. O sea, muchas veces se nota que en la escuela se enseñan cosas teóricas, pero que no tienen una aplicación práctica. ¿Sí? O sea, se enseñan cosas en matemática o en lengua o lo que fuera, pero no se enseña dónde habría que aplicarlo en una cuestión concreta. Esto es una consecuencia de esa división original de la escuela primitiva entre la enseñanza teórica que se le hacía en las clases más altas y la enseñanza práctica que quedaba fuera de la escuela. Por otro lado, otra de las críticas que se hace es que la escuela moderna estimula más la competencia individualista y no la cooperación. O sea, quién tiene mejor nota, ¿sí? La evaluación es individual, se apela a quién es el mejor alumno, quién es el peor. ¿Sí? En vez de fomentar la cooperación entre las personas, se fomenta la competencia entre ellas. Muy acorde con los principios de la competencia capitalista. Por otro lado, las distintas clases sociales, como dijimos hace un rato, acceden en forma diferente al sistema educativo. Por lo general se habla de distintos circuitos, escuelas de primer nivel y escuelas de segundo nivel. No necesariamente las escuelas de primer nivel tienen que ser privadas y las de segundo nivel públicas. Se puede haber escuelas privadas de segundo nivel y escuelas privadas de primer nivel y escuelas públicas de primero y de segundo nivel, pero muchas veces se van dando grandes diferencias entre unas escuelas y otras y el acceso diferencial a los contenidos y a la calidad de la educación es muy diferente. Por otro lado, lo que ya dijimos, todo este proceso de deserción escolar. Hay muchos chicos que incluso en el nivel primario empiezan la escuela y por situaciones familiares o de pobreza o de trabajo ni siquiera terminan el nivel primario. Y eso pasa también en los niveles secundario y universitario en gran medida. O sea, es un sistema que va expulsando gente. Y por otro lado, muchos critican que el sistema estimula la repetición y no la creatividad. ¿Sí? O sea, en vez de fomentar la investigación propia, lo que se plantea es repetir algo que otro ya te lo dio digerido. Entonces, frente a estas críticas, aparecen ya en la época contemporánea lo que podemos llamar modelos alternativos o propuestas alternativas a la educación. O sea, podemos ver simplemente algunas para ver que esto está en continuo cambio y las críticas pueden llevar a que el sistema educativo se transforme en el futuro. Por un lado, hubo muchas propuestas de escuela politécnica, o sea, escuelas que, por ejemplo, combinen la teoría con la actividad productiva, o sea, alumnos que al mismo tiempo que están aprendiendo matemática y física, aprendan a manejar una máquina o aprendan a fabricar determinado producto aplicando esos conocimientos. Esto se utilizó en algunas sociedades como en la Unión Soviética. Otra de las posibilidades son las escuelas centradas en el alumno. O sea, en vez de partir de un programa predeterminado, se le pregunta al alumno qué le importa, qué le interesa, y se hace una enseñanza y aprendizaje mutuo. ¿Sí? O sea, el maestro tiene que aprender del alumno y el alumno del maestro, como por ejemplo en las escuelas Waldorf, y también en lo que es la pedagogía que brota de la concepción de Pichon Rivière, que habla de enseñaje, ¿sí? Enseñar al mismo tiempo que aprender. Otra de las posibilidades es la educación a distancia, que es la que estamos teniendo ahora, ¿sí? Lo que permite un conocimiento que aparece como más flexible en el sentido de que cada uno maneja sus propios tiempos y no está regulado por un lugar al que hay que ir todos los días, un horario, todo el mundo tiene que hacer lo mismo y a la misma hora.
Después otra de los reclamos que se fue dando también con el correr del tiempo es la participación estudiantil, ¿sí? Uno de los casos más emblemáticos es el de la reforma universitaria en la Argentina, en donde en el nivel universitario se va a plantear que sean los propios estudiantes los que puedan participar del gobierno de las facultades. Otro de los elementos que tiene que ver más que nada con la crítica socialista a estos esquemas educativos es que puedan tener acceso a la universidad hijos de los obreros, que es algo que no sucede habitualmente. En muchas de las revoluciones socialistas, por ejemplo en el caso de China, lo que se planteaba era que hubiera un cupo, por ejemplo, para los hijos de los trabajadores. Y una de las más conocidas quizá es la educación basada en las preguntas, ¿sí? En un método en el que en vez de plantearse estos son los contenidos, se abran preguntas para ver cómo pueden resolverse, que están diseñados en los conceptos educativos de un pedagogo que se llama Paulo Freire, que habla de una pedagogía para la liberación y no para la repetición. ¿Sí? O sea, todos estos modelos alternativos lo que se proponen es intentar modificar un sistema educativo que en varios aspectos no está funcionando del todo bien. Sí, así que en el futuro es muy probable que el sistema educativo siga cambiando como fue cambiando alrededor de todas estas etapas que estuvimos viendo. Bueno, acá damos por terminado entonces el tema de educación y nos vemos en próximos videos.